como médicos. Entonces, bueno, vamos a empezar con el tema de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. El día de ayer ya habíamos comentado que en México hay aproximadamente 180,000 personas viviendo con VIH, de los cuales la mayoría de ellos, 170,000, corresponden a personas mayores a 15 años. El 50% de las personas que tienen VIH y viven en México no lo saben, por lo tanto, pues esta cifra de 180,000 pues podría aumentar considerablemente. Al año mueren aproximadamente 5,000 personas a causa de VIH, SIDA. Y la tasa de mortalidad a causa de SIDA, que es la etapa avanzada de este virus de la inmunodeficiencia humana, es de 4,2 por cada 100,000 habitantes. Ahora, muy bien, voy a presentarles la taxonomía del virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Les presento al virus. El virus pertenece a la familia Retroviridae, es de la subfamilia Lentivirinae y se, se descubrió en el año de 1981. Este se encontró en pacientes que presentaron neumonía por Pneumocystis jirovensii, que antes se le llamaba Pneumocystis carini, y estos pacientes también encontraron sarcoma de Kaposi. Eran pacientes homosexuales que vivían en Nueva York y Los Ángeles. Y entonces, al encontrar una infección micótica, esta neumonía por Pneumocystis jirovensii alertó a la Sociedad de Epidemiología porque no era normal que un hongo estuviera presentando o debutando en pacientes con una característica clínica como si fuera neumonía. Entonces, en 1984 se demostró que el VIH era el agente etiológico responsable del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Es de la clasificación de Baltimore tipo 6, por lo tanto, es un RNA monocatenaria retrotranscrito. ¿Se acuerdan la clasificación de Baltimore? Es esta. Se las voy a repetir por si no lo vieron en teoría. La clasificación de Baltimore es una clasificación que permite identificar a los virus según su material genético, y la clasificación de Baltimore tipo 1 nos habla que los virus son DNA de doble cadena o bicatenarios. Los tipo 2, a ver, denme un momento, chicos. Regreso en un momento, no se vayan. Que llegó mi madre y voy a verla. Ya está arriba. Ya, gracias, disculpen por la demora. Bueno, les estaba comentando que Baltimore clasificó a los virus en 7 tipos de virus. Según su material genético, la clasificación tipo 1 es DNA bicatenario, la clasificación 2 es DNA monocatenario, la clasificación 3 es RNA bicatenario, la clasificación 4 es RNA monocatenario, la clasificación 5 es RNA monocatenario, la clasificación 6, que es a la que pertenece el VIH, es RNA monocatenario retrotranscrito. Y la clasificación 7 es DNA bicatenario retrotranscrito. Pero bueno, entonces, clasificación de Baltimore tipo 6, aquí encontramos al virus del VIH. Ahora, muy bien, en el mundo encontramos 2 tipos de VIH, es el VIH tipo 1 y VIH tipo 2. El VIH tipo 1, a su vez, se divide en M, N y O, ¿correcto? M, que significa main,
que main significa principal o mayoritario, N y O, que significa marginal, es el outliner, que significa marginal. A su vez, el VIH tipo 1, subtipo M, se divide en 9 subtipos: A1, A2, B, C, D, F1, F2, G, H, J y K, de los cuales los que se presentan con mayor prevalencia son el tipo A1 y A2. Sin embargo, en América encontramos el subtipo B en muchas ocasiones. Ahora, el VIH tipo 1 del grupo O se divide en 5 subgrupos, que es el A, B, C, D y E. Ahora bien, el VIH tipo 2 es el que presenta mayor homología evolutiva con el virus de la inmunodeficiencia en simios, y se presentan prácticamente solamente en el África subsahariana. Es menos agresivo que el VIH tipo 1 y es resistente a inhibidores de la transcriptasa inversa, que es un tipo de medicamento. Sin embargo, no es resistente a análogos de nucleósidos y responde muy bien a este tratamiento. Análogos de nucleósidos es el tratamiento que se da en pacientes con VIH tipo 2. Y como les comentaba, es el que tiene mayor homología con el virus de inmunodeficiencia en simios. ¿Qué tenemos que recordar aquí? Bueno, que a nivel mundial, como habíamos dicho, el más importante es el VIH tipo 1, del cual el grupo más importante es el grupo M, y los subgrupos más importantes alrededor del mundo es el A1 y el A2. Sin embargo, como les comentaba, el B es el más frecuente en Europa y en América. Ayer habíamos hablado un poco de los genes que presentaba este virus y la importancia de cada uno de los genes. Recuerden que los genes prácticamente su función es codificar ciertas proteínas, y acá entonces lo ordenamos en esta tabla en que el gen GAG va a ser el encargado de producir la proteína P24. Esta proteína, miren, la P24, que va a formar parte de la estructura que conocemos como nucleoide, ¿sí? El nucleoide o core tiene esos dos nombres. Más externamente encontramos una cápside, miren, esta cápside sintetizada junto con la P24 a partir del gen GAG, que es la proteína P18. Esta es la cápside interna, la P18, que también algunos la nombran como P17. Acá la encontramos, miren, P17, P18. Y finalmente, el gen EN codifica glucoproteínas de superficie, que son las proteínas que habíamos hablado ayer de ellas, que es la GP41 y GP120. Miren, la GP120 se encuentra más externamente, forma parte de la envoltura de este virus, y una proteína de transmembrana es la GP41. Observemos, miren, la GP41 se encuentra transmembrana y la GP120 es como si estuviera encima de la GP41. Ahora, también encontramos proteínas regulador. El gen POL va a ser el encargado de sintetizar las 3 enzimas más importantes para la replicación de nuestro virus. Estas van a ser la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. Entonces recuerden, chicos, la importancia de cada uno de estos genes, porque se relacionan directamente con las proteínas que están sintetizando para formar nuevos virus. Encontramos proteínas reguladoras, que es el gen TAT, que genera la proteína que también recibe el nombre TAT, y se encarga de la transcripción del ARN mensajero viral. Proteínas accesorias, pues encontramos estas, que no son de pregunta de examen, pero estas y las GAG, EN y POL siempre van a ser preguntas de exámenes. Y principalmente los genes EN, que van a codificar las proteínas de superficie de nuestro virus, que ya las mencionamos, GP41 y GP120. Yo sé que soy muy repetitivo en este aspecto, pero quiero que quede claro.
y que se memoricen que la GP120 es la primera que va a tener contacto con las células y posteriormente la GP41. Ahora, vamos a platicar sobre la transmisión del virus del VIH. Encontramos tres tipos de transmisión: la transmisión sexual, la transmisión parenteral y la transmisión vertical o perinatal. Vamos a empezar a hablar de la transmisión sexual, que es la más frecuente. La transmisión sexual, como les dije, es la vía más frecuente y, aunque parece sorprendente, pero no lo es, la principal causa de virus de inmunodeficiencia humana es... Ah, ok, dicen que se quiere cortar. No, ya se recuperó. Ok, no, está bien. Como les decía, la transmisión sexual es la forma más frecuente y la vía más frecuente de contagio es tener relaciones heterosexuales. Sin embargo, la práctica más riesgosa es el sexo anal receptivo, en el cual hay un riesgo del 0,1 al 3%. Entonces, vamos a ver, la segunda forma de transmisión es la transmisión parenteral. Esta pues es a través de agujas contaminadas o a través de material quirúrgico, y el riesgo de infección por VIH es del 0,3%. Y finalmente, el tercer tipo de transmisión es la transmisión vertical o perinatal. La transmisión se puede producir durante el embarazo y con mayor probabilidad en el tercer trimestre, en el momento de parto y mediante la lactancia materna. La infección neonatal en ausencia de tratamiento antirretroviral, como pueden ver, un niño o un neonato sin tratamiento tiene el riesgo de adquirir la infección en un 20 a 30%. Sin embargo, si nosotros detectamos a nuestra paciente embarazada que tiene VIH, en ese momento es conveniente iniciar la triple terapia y administrar tirourina más tratamiento al recién nacido, también con sidoburina, y entonces disminuimos el riesgo de infección a menos del 1%. Entonces, repetimos, si mi paciente no recibe tratamiento, el riesgo es del 20 al 30%. Y si recibe tratamiento, y principalmente la sidoburina, el riesgo de transmisión es menor al 1%. Ahora, algo muy interesante es que si mi gestante está controlada, tiene menos de 1,000 copias por mililitro en la semana 34 a 36, es conveniente o se puede tener un parto por vía vaginal y no hay riesgo o hay riesgo muy disminuido de que el neonato adquiera la infección. Entonces, una gestante controlada con carga viral menor a 1,000 copias por mililitro puede tener su hijo por parto vía vaginal. Ahora, hay un fármaco que se llama efavirenz. Este efavirenz es de categoría D, es teratógeno y por lo tanto no debemos emplearlo en pacientes embarazadas. Ahora bien, la prueba de elección, una vez que nuestro paciente nace, el recién nacido obviamente, una vez que tenemos a nuestro paciente, hay que realizarle una prueba de PCR, que es la reacción de cadena en polimerasa. Esta es la prueba de elección. De hecho, lo manejan como en la guía, la CTO, tercera edición, dice textualmente: la prueba de elección en recién nacidos para detectar VIH es utilizar la reacción en cadena de polimerasa. Ahora bien, vamos a pasar a las células diana de VIH. Este es un tema también muy, muy interesante. Nos permite entender la infección del VIH, cómo se va desarrollando. Y bueno, acá tenemos la molécula viral. Recuerden que el VIH tiene la proteína de la GP120. Esta proteína, recuerden que era una glucoproteína de superficie.
y va a ser fundamental para que pueda invadir a las células. Las células del organismo anfitrión, es decir, las células del humano, deben de expresar el receptor CD4 para que este GP120, esta glucoproteína 120, se una a este receptor CD4 y puede internalizarse. ¿Y qué células tienen el receptor CD4? Pues lo tienen aquellas que pertenecen al sistema monocito macrófago y también los linfocitos T helper o CD4 reciben este nombre porque pues expresan el receptor CD4 en su superficie. Entonces, vuelvo a repetir, las células que expresan el receptor CD4 que es necesario para que se una la GP120 de nuestro virus son las células que pertenecen al sistema monocito macrófago y los linfocitos T helper. Recuerden que los monocitos son células que se encuentran en el torrente sanguíneo y una vez que pasan a tejidos, maduran y se les asigna el nombre de macrófagos. Estos macrófagos, recuerden que van a recibir un nombre especial dependiendo en dónde se encuentren. Por ejemplo, pueden ser las células dendríticas, las células de Langerhans, las células de Kupffer o la microglía. Por lo tanto, el virus del VIH puede infectar a cualquiera de esos macrófagos. Y también puede infectar el linfocito T, que es el CD4. Sin embargo, miren, les puse esta imagen de la puerta con una herrería, es como si tuviera doble puerta, y así se deben de imaginar que son las células de nuestro organismo. Imagínense que la primera puerta es el receptor CD4, ¿correcto? Imagínense, llega el virus, abre la primera puerta porque este es el receptor CD4, sin embargo quedaría una puerta cerrada, y con ello vamos a intuir que el virus de VIH necesita urgentemente para poder entrar la presencia de otro receptor, que en este caso es un correceptor. En el caso de los monocitos macrófagos, el correceptor recibe el nombre CCR5. Por lo tanto, si mi virus de VIH se une al receptor CD4, pues ya abrió una puerta. Y si se une al correceptor CCR5 de los monocitos o macrófagos, pues ya abrió completamente esa entrada a la célula y va a poder infectarla. Los correceptores de los linfocitos T helper reciben el nombre de CXCR4. Entonces, el virus se une al receptor CD4, imagínense que es la primera puerta, y la segunda puerta para entrar sería el correceptor CXCR4. Espero que hasta aquí haya quedado claro esto, que entonces mi virus necesita un receptor, que es el CD4, que se expresa tanto en monocitos, macrófagos y linfocitos, pero que también necesita un correceptor para invadir, para entrar completamente a la célula, que es el correceptor CCR5 en los monocitos y macrófagos y el correceptor CXCR4 en los linfocitos T helper. Esto recibe un nombre. Si mi virus tiene predilección por el sistema monocito macrófago, y por lo tanto va a tener predilección con el correceptor CCR5, a esto se le llama tropismo R5 o tropismo M. Siempre que ustedes encuentren que un paciente tiene tropismo M o tropismo R5, deben de pensar en ese momento que el virus está afectando principalmente a monocitos y macrófagos. Ahora bien, hay algo que se llama tropismo X4 o tropismo T, que es cuando el virus tiene predilección para infectar a los linfocitos T helper, ¿correcto? Entonces, siempre que vean que el virus tiene tropismo X4, deben de pensar que este virus del VIH está infectando a mi linfocito T helper y que por lo tanto primero se unió al receptor CD4 y que posteriormente se unió al correceptor CXCR4. Sin embargo, no todos los virus tienen solamente un tropismo. Existe algo que se llama tropismo mixto o tropismo dual, que es cuando el virus del VIH tiene capacidad
infectar tanto al sistema monocito macrófago, es decir, tener tropismo R5, y infectar al tropismo X4, es decir, a los linfocitos T helper. Esto es cuando los virus son más agresivos, entonces atacan tanto al sistema monocito macrófago y a los linfocitos T helper, y esto se le llama tropismo mixto o tropismo dual. Hay una prueba para detectar qué tipo de tropismo tiene el virus del VIH, y esta prueba se llama prueba Trofile. Aquí está. Ya les había comentado en clase que hay ciertas personas que no tienen el correceptor CCR5. ¿Se acuerdan? El CCR5 es aquel correceptor que tiene el sistema monocito macrófago. Por lo tanto, si no tienen el CCR5, por mucho que mi virus se una al receptor CD4, pero si no tiene CCR5, no va a poder entrar a este sistema monocito macrófago. Entonces, esto salió en un estudio que hay cierto número de población que no tiene ese correceptor CCR5. Este correceptor es codificado por el gen CCR5 en el cromosoma, en el brazo corto del cromosoma 3, y entonces hay una deleción de 32 pares de bases. Esta deleción va a ser recuerden que los genes codifican proteínas, por lo tanto, si hay una alteración en esta síntesis de proteína, que es el correceptor CCR5, va a haber un cambio en el marco de lectura para la proteína CCR5. Y esto va a hacer que la proteína CCR5, que se expresa en la membrana de mi virus de VIH, no va a ser funcional. ¿Y esto qué va a ocasionar? Bueno, parcialmente hay resistencia a la infección por VIH, y se ha demostrado que los pacientes que tienen una alteración en este gen CCR5, hay una progresión más lenta a SIDA, hay cargas virales más bajas, incluso hay personas que que no desarrollan nunca VIH. Y acá les presento el estudio. Dice implicación del alelo CCR5. Esto se le llama mutación delta 32. Mutación delta 32 en la progresión clínica de pacientes con VIH tipo 1 en Yucatán, México. Este es un estudio del 2011. Y bueno, conclusión, el genotipo de la alteración delta 32 se observó en todos los no progresores, lo que apoya su papel en esta forma de progresión clínica en este grupo. Se encontró que los pacientes que tenían VIH positivo, el 17.7% de ellos tenían una alteración en este receptor. El 13.7% de los individuos expuestos seronegativos lo presentaban, y el 6.2% en la población general. Es decir, la población en Yucatán, recuerden que Yucatán es el segundo estado con más casos de VIH, por eso en este estado se realizó el estudio. Y se encontró que la mayor parte de los que no tenían VIH también coincidía que tenían una alteración en esta proteína CCR5. El 30% de los pacientes que tenían la alteración y tenían VIH progresaron de una manera más lenta que los pacientes que no tenían esta alteración. Y el 100% de los no progresores, es decir, el 100% de los pacientes con VIH que no mostraban una progresión significativa o rápida de la enfermedad, tenían esta alteración en la proteína CCR5. Ahora, muy bien, vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico de VIH, cómo nosotros vamos a diagnosticar a un paciente, qué pruebas vamos a realizar. Bueno, primeramente, acá está el esquema de manejo. Vamos a identificar. Primero, tenemos que la prueba ELISA es la primera prueba que vamos a realizar en pacientes que tenemos sospecha con VIH. Si la prueba sale positiva, debo de repetirle ELISA. Si sale negativa y tengo una alta sospecha de que mi paciente tiene VIH, hago una prueba directa
de PCR o P24. Recuerden que la P24 es una proteína del core o nucleoide de nuestro virus, por lo tanto, pues es altamente específica. Western blot detecta anticuerpos dirigidos contra GP41, GP120 y P24. Por lo tanto, va a encontrar las glucoproteínas de la estructura externa, las glucoproteínas de superficie del virus, y también vamos a identificar el P24. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, hago una ELISA, si me sale positivo, repito la ELISA, si sale positivo, hago Western blot. Esta es la prueba confirmatoria. Western blot confirma porque pues ya estaríamos detectando directamente las glucoproteínas presentes en la estructura del virus. Ahora bien, acá les puse este esquema que lo saqué de este artículo, que nos dice que ELISA de cuarta generación detecta anticuerpos y antígenos. Sí, José Manuel González García, ¿puede dar falsos positivos? Así es. Sí, de hecho, dependiendo del tipo de prueba, se dice que se tiene o no que repetir. Por ejemplo, una ELISA nunca va a ser la prueba confirmatoria. Nos puede dar falsos positivos o falsos negativos, sí, y por lo tanto tengo que repetir la ELISA, y si me vuelve a salir positiva, ya debo de hacer un Western blot. Western blot es una prueba altamente sensible, altamente específica, y es la que nos da el diagnóstico confirmatorio de VIH. Como les comentaba, la prueba ELISA de cuarta generación es nueva. Acá en México ya está disponible. Cuesta aproximadamente, investigué, cuesta aproximadamente 450 pesos. Sin embargo, como pueden observar, esta prueba ELISA, después de aproximadamente 14 días, ya puede detectar VIH en nuestro organismo. A comparación de una ELISA de tercera generación, que lo detecta en 21 días, o de segunda generación, que es en 30 días, o de primera generación, que es a los 40 días, podemos ver que la ELISA de cuarta generación, al identificar el antígeno contra P24, que es la proteína nucleoide o del core, podemos ver que a partir del día 14 ya podemos identificar a nuestro paciente. Sin embargo, igual, si ELISA de cuarta generación sale positiva, realizo otra ELISA, y si sale positiva, hago Western blot. Ahora bien, quiero platicarles un poco acerca de la carga viral y de cómo se va alterando el número de linfocitos T CD4. Primeramente, una vez que el paciente ha sido expuesto al VIH, pues esta línea en azul representa la carga viral o virea, es decir, el número de virus en sangre, y esta línea roja representa los linfocitos CD4 o helper. Esto nos habla de que el inicio, una vez que el paciente ha sido expuesto, las primeras 3 semanas va a haber una viremia importante y un descenso inicial de linfocitos T CD4. Posteriormente, va a aumentar otra vez el número de linfocitos T CD4 por un tiempo, y esto se va a presentar un periodo asintomático. Lo que ocurre es lo siguiente. El virus lo retienen en los ganglios linfáticos, y por eso se presenta también una respuesta del sistema inmune exagerada, y podemos encontrar hipergamaglobulinemia, es decir, inmunoglobulinas presentes en sangre que están intentando detener el virus. Y una forma de detención es alojarlo en ganglios linfáticos, y eso va a ocasionar que, miren, disminuye el número de carga viral en sangre. ¿Por qué ya no está en sangre? Pues porque ya está alojado el virus en ganglios linfáticos. Sin embargo, y en esta etapa va a haber una recuperación parcial del número de linfocitos T CD4, porque de alguna manera el sistema inmune ya limitó la infección
a los ganglios linfáticos. Sin embargo, llegará el momento en que el virus inmunodeprima tanto al paciente y desciendan tanto el número de linfocitos TSD4 que va a salir el virus de los ganglios linfáticos y otra vez aumenta el número de virus libres en sangre, y esto es la viremia. Y esto se presenta en el estado final de nuestros pacientes. Por lo regular, cuando ya empieza a tener manifestaciones de una inmunodeficiencia marcada y posteriormente ya síntomas y signos de que mi paciente ya tiene SIDA. Muy bien, una inmunodeficiencia marcada la consideramos cuando encontramos aproximadamente 500 linfocitos T CD4 por microlitro de sangre. Y hablamos de infecciones graves oportunistas cuando encontramos menos a 200 linfocitos T CD4 por microlitro. Dice José Manuel González García, entonces con todo de linfocitos CD4 más ELISA de primera generación y Western Blot son estudios de gabinete para la detección de VIH. Mira, le voy a regresar. Los linfocitos T CD4 como tal no los contamos de inicio en el diagnóstico. Simplemente sabemos que una vez que inicia la infección, disminuye el número de linfocitos TSD4. Sin embargo, no le voy a mandar a hacer un estudio a mi paciente de linfocitos TSD4. ¿Por qué? Porque pues son muy costosos. Los pasos a seguir, según la guía de práctica clínica, como tal, es realizar una ELISA. ELISA puede ser de primera, segunda, tercera, cuarta generación, ¿correcto? ¿Cuándo voy a mandar de cuarta generación? Bueno, cuando mi paciente tiene aproximadamente 15 días que tuvo la exposición riesgosa y tiene la sospecha de que tiene VIH. Entonces, bueno, como en este periodo de los primeros 15 días, las ELISA de tercera, segunda y primera generación todavía no presentamos anticuerpos, por eso mando la ELISA de cuarta generación, que mide el antígeno contra P24, que es una proteína del core del virus. En el día 14 en adelante, pues ya aparecen estos anticuerpos y este antígeno. Sin embargo, aunque me salga mi ELISA positiva, debo de repetir la ELISA, porque nosotros cuando tenemos un paciente con sospecha de VIH, tenemos que seguir el protocolo que nos marca la guía de práctica clínica. Y por lo tanto, repito ELISA, y en este caso, como han pasado pocos días tras la exposición, pues repito ELISA de cuarta generación o ya de tercera generación. Si vuelve a salir positivo, ya mando Western Blot, y Western Blot ya es la prueba confirmatoria de VIH. Una vez que Western Blot sale positivo, en ese momento ya le aseguro al paciente que es un paciente que está infectado con VIH. Antes no le voy a decir al paciente que tiene VIH, sino que tenemos que repetir la prueba y tenemos que repetir la prueba, y ya una vez que salgan las dos ELISAs positivas, mando Western Blot, porque además Western Blot es una prueba más cara, y si sale positiva, ya le podemos decir al paciente que tiene VIH. Ahora bien, me regreso a esto. Entonces le estaba diciendo que la viremia, que es el número de virus, que correctamente no le tendríamos que llamar virus, sino viriones, porque acuérdense, virus son aquellos que están adentro de las células y viriones están fuera de las células. Por lo tanto, la carga de viriones, la carga de viriones en sangre aumenta en la infección aguda, en la prima infección, pero después disminuye porque acuérdense que estos viriones son dirigidos a los ganglios linfáticos, en donde se va a autolimitar la infección por un periodo que puede durar años. Este periodo es un periodo asintomático y que se le llama set point o estado de equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque acá el organismo ya creó un equilibrio. Sin embargo, en algún momento, como están descendiendo constantemente, progresivamente los linfocitos TSD4, y recordemos que no solo afecta a los linfocitos TSD4, sino también afecta al sistema monocito macrófago. Por lo tanto, va a empezar a debilitarse el sistema inmune a tal grado que, miren, en el estado final, el número de CD4 es mínimo, y por lo tanto acá se empiezan a presentar ya infecciones oportunistas graves. Ahora bien, vamos a clasificar clínicamente
al virus del VIH, hay una clasificación clínica y una clasificación inmunológica, según el CDC. La clínica lo vamos a dividir en categoría A, B y C, y la inmunológica en categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Bien, vamos a entonces a ver acá, decimos que la categoría, empezamos clasificación clínica, la categoría A es cuando incluye la primoinfección inicial, que esta primoinfección se le llama síndrome retroviral agudo, o también se le conoce como síndrome retroviral similar a la mononucleosis, o también la categoría A incluye la fase asintomática, y también la patología que se llama linfadenopatía generalizada persistente. Les voy a platicar un poquito de qué se trata esta linfadenopatía generalizada persistente, porque puede ser indicativa de que mi paciente tiene VIH y no lo sabe. Esta linfadenopatía generalizada persistente nos habla que los ganglios linfáticos van a medir más de 1 centímetro y se van a presentar en 2 o más localizaciones estringinales. Y en lugar de que se autolimite, no, estos ganglios linfáticos van a estar inflamados por más de 3 meses sin causa aparente. Y esta, ¿por qué aparece así? Recuerden que hace un momento habíamos analizado que el virus de VIH se va a intentar autolimitar, o el sistema inmune va a intentar autolimitar el VIH dentro de los ganglios linfáticos. Por lo tanto, si los intenta limitar, estos ganglios linfáticos se van a inflamar porque están activos. Es un sistema inmunitario hiperactivo. Por ello hay una linfadenopatía generalizada persistente. ¿Y por qué dura aproximadamente 3 meses? Porque es el tiempo en el cual el sistema inmune, acuérdense que empieza a generar inmunoglobulinas de memoria, como es la inmunoglobulina G, hay una activación de linfocitos B, que son los encargados de generar inmunoglobulinas, hay una activación de linfocitos T citotóxicos, que son los CD8, y al mismo tiempo va a generar citocinas proinflamatorias que va a llamar a neutrófilos, que son los polimorfos nucleares, y por lo tanto va a haber una exageración de la activación del sistema inmune, y esto se va a manifestar con una inflamación de nuestros ganglios linfáticos, y a esta manifestación clínica se le llama linfadenopatía generalizada persistente. Sin embargo, hay algo importante: la disminución del tamaño de las adenopatías representaba un signo de mal pronóstico, ya que implicaba que el sistema inmunitario no era capaz de contener el virus en los ganglios linfáticos. Sin embargo, hoy en día, esta linfadenopatía es cada día menos frecuente debido a que hay un control vírico mejor, y los tratamientos antirretrovirales eh, sí, ya empiezan a limitar el virus desde etapas tempranas. ¿Por qué? Porque una vez que yo detecto que mi paciente tiene VIH, ya inicia el tratamiento antirretroviral. Ahora, la categoría B va a incluir patologías no incluidas en la categoría A y C, es decir, aquellas que se manifiestan al principio en la fase avanzada, pero en esta fase todavía el deterioro inmunológico todavía no está muy afectado. Y la categoría C incluye todas las enfermedades oportunistas típicas de la enfermedad. Y una de las más frecuentes pues va a ser la tuberculosis pulmonar, la neumonía de repetición y carcinoma de cervix invasivo. Ahorita les voy a presentar la tabla 2 que menciona el manual CTO de tercera edición, y está muy completa esta tabla. Ahorita se las muestro. Ahora, en cuestión de la clasificación inmunológica, esta va a depender del número de linfocitos. Si mi paciente tiene más de 500 linfocitos TCD4 por microlitro, voy a decir que mi paciente está en clasificación 1. Clasificación 2, de 200 a 400 linfocitos TCD4. Y categoría 3, menor a 200 linfocitos TCD4. Esto ya nos habla de un muy mal pronóstico. Bueno, acá les presento los de la categoría B de la clasificación clínica. Estas son las enfermedades, las patologías que se presentan con mayor frecuencia. Y déjenme platicarles un poco acerca de la candidiasis oral. La candidiasis oral
es ocasionada por un hongo que es Cándida y que el género Cándida, especie en la mayor parte de los casos albicans, Cándida albicans, es una micosis frecuente que la mayor parte de los pacientes inmunodeprimidos van a presentar candidiasis oral, esto se le llama Muget. También aquellas pacientes pueden presentar candidiasis vaginal de repetición refractaria al tratamiento y todas estas enfermedades. También algo que es frecuente es el herpes zóster, que recuerdes que el herpes zóster es una activación de la varicela y el herpes zóster en pacientes que no tienen VIH o que no están muy inmunodeprimidos, por lo regular siguen un dermatoma. Sin embargo, el herpes zóster en pacientes inmunodeprimidos va a afectar a más de un dermatoma. Ahora, los eventos de categoría C, que son enfermedades definitorias de SIDA, es decir, si mi paciente me llega con cualquiera de estas enfermedades y tiene VIH, ya puedo decir que mi paciente tiene SIDA. ¿Por qué? Porque ya se complicó su sistema inmune, ya está muy inmunodeprimido y todas estas son infecciones oportunistas que un paciente normal con un estado inmunitario sano no se presentarían, pero en este caso sí. Si encuentro a un paciente con candidiasis esofágica, ya es SIDA. Siempre es pregunta de examen. Les dicen que candidiasis oral, que en qué categoría está, y que candidiasis esofágica, si es definitoria de SIDA. También muchas veces preguntan, ¿candidiasis oral o Muget es definitoria de SIDA? Pues no, porque esta está dentro de la categoría B. Pero cuando encontramos candidiasis esofágica, traqueal, bronquial o pulmonar, sí es definitoria de SIDA. Y todas estas enfermedades son definitorias de SIDA. Actualmente estoy haciendo una investigación en esto, en histoplasmosis diseminada extrapulmonar. La histoplasmosis es una micosis ocasionada por histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, que por lo regular una histoplasmosis en pacientes no inmunodeprimidos les da histoplasmosis pulmonar. Sin embargo, en los pacientes con VIH y principalmente, como podemos observar en pacientes con SIDA, esta histoplasmosis es diseminada extrapulmonar. Otra enfermedad frecuente es la tuberculosis, puede ser pulmonar o extrapulmonar. Y la neumonía por Pneumocystis jirovensii, este también es un hongo, que les dé neumonía por este hongo, también es definitorio de SIDA. Hace rato ya habíamos hablado de las linfadenopatías persistente generalizada, que ya vimos que, que eran ganglios linfáticos inflamados, que iban a tener un mínimo de inflamación sin causa aparente de 3 a 6 meses, y que los más afectados son las cadenas linfáticas cervicales anteriores y posteriores. Esta es la famosísima candidiasis oral, que también se le llama Muget, y la incidencia de candidiasis aumenta cuando la cifra de CD4 disminuye por debajo de 200 a 300. Sí, esto es correcto, pero como les decía, candidiasis oral o Muget está en categoría B. Candidiasis esofágica está en categoría C y es indicativa de SIDA. Acá miren, esto es muy frecuente. De hecho, los pocos pacientes que he logrado ver con VIH, todos han presentado candidiasis oral y se le ve así, exactamente así como está esta imagen. Ahora, tenemos la candidiasis eritematosa, acá la tenemos, glositis romboidea. Tenemos la leucoplasia vellosa oral, que también nos podría confundir un poco con el Muget, pero bueno, pues es otra etiología porque esta es ocasionada con el virus de Epstein-Barr y afecta el epitelio de las células queratinizadas. Bueno, yo nada más les voy a ir mencionando las patologías, no es como que se las vaya a preguntar, pero sí tienen que conocer que los pacientes con VIH es frecuente que aparezca, por ejemplo, esta eritema gingival, puede deberse a infecciones por bacilos gram negativos, y como les comentaba al grupo de las 12, como sabemos la cavidad oral
la mayor parte de las ocasiones presenta microorganismos gram positivos. Por lo tanto, cuando encuentro gram negativo, pues no es muy normal. Y mucho menos que mi paciente pues tenga estas manifestaciones clínicas. Miren, esta estomatitis necrotizante se ve impresionante, ¿no? El sarcoma de Kaposi, que es ocasionado por el virus de herpes humano tipo 8, también es una enfermedad frecuente en pacientes con VIH. Linfoma no-Hodgkin, úlceras orales por el virus de herpes simple tipo 1 o tipo 2, también es frecuente que un paciente no inmunodeprimido tenga herpes simple tipo 1 en cavidad oral. Sí es frecuente que le salgan úlceras porque se rompen las vesículas, pues también es frecuente. Sin embargo, que las manifestaciones sean exageradas, que el número de vesículas sea eh, mayor al habitual con un paciente que tiene herpes simple, pues nos puede alertar de que mi paciente probablemente esté inmunodeprimido. Ahora miren, tenemos varicela zoster, o herpes zoster, que como les decía es la complicación de varicela en pacientes inmunodeprimidos, que al paso de los años puede volver a presentarse. Este está siguiendo un dermatoma intraoral. Tuberculosis, esta es tuberculosis que está afectando a mucosas. El virus de papiloma humano juega un papel importante porque se ha comprobado que los pacientes que tienen papilomavirus humano o virus de papiloma humano presentan mayor riesgo de infección por VIH. Manifestaciones cutáneas, pues acá otra vez está herpes zóster. Mire, no está siguiendo como tal un dermatoma. Quizás esto es un dermatoma, pero estas lesiones ya no forman parte de un solo dermatoma y podría orientarnos que nuestro paciente tiene VIH. Ahora, el molusco contagioso es una enfermedad, infección ocasionada por Molluscum contagiosum, que se caracteriza porque son pápulas aperladas umbilicadas, menores. Las pápulas pues por lo regular miden 0.5 milímetros. Sin embargo, miren, esta pápula ya ni debería de considerarse pápula, sino nódulo, e igual se ve umbilicado. Solamente encontramos lesiones así de grandes por molusco contagiosos en pacientes inmunodeprimidos. El sarcoma de Kaposi ya les había mencionado que es ocasionado por el virus herpes humano tipo 8, puede afectar mucosas o puede afectar piel. Histoplasmosis, esta es una histoplasmosis cutánea extrapulmonar. Sin embargo, como les decía, la forma más frecuente de histoplasmosis en pacientes con SIDA es la histoplasmosis diseminada extrapulmonar. Criptococosis. Otras manifestaciones, ya les había dicho que la neumonía por Pneumocystis jirovensii, que es un hongo, no es normal en pacientes inmunocompetentes, sino que vamos a sospechar que este paciente ya tiene SIDA. Diarreas asociadas a microorganismos patógenos. Sí, los pacientes presentan este tipo de diarrea. Sin embargo, hay diarreas importantes como aquella ocasionada por Cryptosporidium, que mi paciente puede perder hasta 20 litros a través de la diarrea, ocasionando un shock hipovolémico que lo va a conducir a la muerte. Por lo tanto, una vez que tengamos un paciente con VIH o con SIDA, tenemos que estar muy alerta si tienen o no diarreas, y estas diarreas hay que controlarlas, porque el paciente de la noche a la mañana puede fallecer por una deshidratación severa, que como les comento, les lleva un shock hipovolémico y fallece el paciente. También hay estudios quizás al rato les subo una plática de que vi en un curso de actualización de VIH sobre demencia relacionada al SIDA. Muchos pacientes van a tener problemas psiquiátricos, muchos de ellos van a tener depresión, muchos de ellos van a tener ansiedad, y hay hasta el 30% de los pacientes con VIH-Sida presentan o presentaron en algún momento trastorno depresivo mayor, que se caracteriza por una depresión muy fuerte que puede conducir al suicidio. Por eso hay que tener mucho cuidado también con estos pacientes.
Acá rápidamente les voy a dejar el tratamiento para las infecciones que en algún momento pues tendrían que saber cuando lleven infectología. Acá está, esto es por bacterias, acá está el tratamiento de primera y segunda elección. Esto es por hongos, como les había dicho, de cándida es muy frecuente y podemos utilizar fluconazol. Pneumocystis jirovense, que también les había dicho que nos daba neumonía, el tratamiento es trimmetoprim con sulfametoxazol. Parásitos, Cryptosporidium, que es el que les comenté que podía dar hasta 20 litros de diarrea en un solo día en un paciente que podría matar, pues el tratamiento que debemos de dar es un tratamiento antirretroviral para controlar a mi paciente y que no tenga y que no llegue a presentar Cryptosporidium porque ya esté en fase de SIDA. Por lo tanto, el tratamiento antirretroviral es importante. Ok. Virus, citamegalovirus o el tratamiento de elecciones ganciclovir. Sí, acá quiero hacer un énfasis que cuando tenemos un paciente con herpes y este paciente es inmunodeprimido, el aciclovir no le va a hacer ni cosquillas, ¿ok? Y eso también a pesar de que lo consideran el tratamiento de elección, actualmente ya hay estudios que demuestran que el tratamiento de elección debería de ser Foscarnet en pacientes que tienen herpes de repetición, más de 7 manifestaciones de herpes al año, tenemos que dar Foscarnet. Ahora, esto también es importante, la profilaxis o prevención. Cuando tenemos un paciente con VIH o SIDA, tenemos que prevenir a través de medicamento que en algún momento desarrolle una patología que pudiera llevarlo a la muerte. Por ejemplo, nos sugiere que Pneumocystis jirovense, que es el que ya habíamos visto que nos puede dar neumonía, tenemos que darle al paciente cotrimoxazol. Esto es un buen tratamiento de prevención y principalmente en pacientes que tienen un recuento menor a 200 linfocitos TCD4 por mililitro. Cryptococcus, pues le puedo dar fluconazol. Toxoplasma gondii, que es el agente que causa toxoplasmosis, igual voy a darle cotrimoxazol. Mycobacterium avium, lo ideal es que le da citromicina. Y Mycobacterium tuberculosis, cuando mi paciente tiene una prueba de tuberculina positiva o convive con un sujeto bacilífero, es decir, un paciente que tiene tuberculosis pulmonar y está tosiendo y puede contaminar a a mi paciente con VIH, pues debo de prevenir ese contagio y le voy a dar a mi paciente isoniazida por 12 meses. El tratamiento como tal para el VIH, pues es un tratamiento, ¿no? Que se le debe de dar a toda paciente gestante que tiene VIH. Puedo dar una profilaxis post-exposición cuando ustedes tengan, o alguien conocido de ustedes tenga, una relación de riesgo, una relación sexual de riesgo, corran a realizarse prevención post-exposición. Esta profilaxis post-exposición la debo de dar eh, principalmente antes de las 4 horas de que tuve la exposición, después de que tuve la exposición, porque en esta etapa de las primeras 4 horas es cuando es mayormente efectivo el tratamiento. Mayor a 72 horas ya valió. Ya si ya tuviste una relación de riesgo y pasaron más de 72 horas, ya no tiene caso que te demos tratamiento profiláctico, ¿correcto? Pacientes en categoría B o C ya deben de precisar tratamiento antirretroviral. Pacientes con niveles de linfocitos menor a 350 células TCD4 por microlitro también ya requieren tratamiento. Pacientes con linfocitos TSD4 entre 350 y 500 y que además presente coinfección por hepatitis C o B o una carga superior a 10 a las 5 copias por mililitros o nefropatía asociada a VIH, pues también ya le voy a iniciar tratamiento. Entonces, ¿quiénes son los únicos que no requieren tratamiento inicial como tal
VIH, pues aquellos que se encuentren en la categoría A. Sin embargo, pues tenemos que supervisarlo. Y en el momento que empieza a tener manifestaciones de categoría B, pues ya necesita tratamiento antirretroviral. Pues estas son otras consideraciones. Dice que el ritmo anual de descenso de linfocitos TCD4 superior a 50 a 100 células por microlitro ya requieren también tratamiento. Ya me voy a ir un poco rápido porque el tratamiento no se los voy a preguntar en el examen, sin embargo se los pongo para que cuando tengan infectología pues ya vuelvan a ver las diapositivas y no pase nada. En pacientes pediátricos las indicaciones de tratamiento son aquellos que estén en categorías B o C, o todos los menores a 12 meses necesitan tratamiento antirretroviral. ¿Cómo es el tratamiento? Pues hay que combinar 3 fármacos y acá están las indicaciones, que 2 pueden ser inhibidores de la transcriptasa inversa y reversa más análogos de los nucleósidos, pueden ser inhibidores de la transcriptasa inversa con no análogos de los nucleósidos más inhibidores de la proteasa o más inhibidores de la integrasa. Esta es la combinación de elección que marca la guía de práctica clínica. El tratamiento en embarazadas es porque recuerden que el efavirenz es el fármaco que está contraindicado porque es teratógeno. Un tratamiento exitoso, tenemos que es cuando la carga de virus es menor a 50 copias por mililitro tras 6 meses de tratamiento. El clínico cuando no aparecen enfermedades de categoría C o preferentemente cuando no hay enfermedades relacionadas de categoría B. Y hablamos de una falla del tratamiento en VIH cuando encontramos más de 200 copias por mililitro de esta carga de viremia. Inmunológico cuando aparecen enfermedades relacionadas a la supresión inmunológica. Cuando la causa de falla es la resistencia, cambiar por lo menos 2 fármacos. Y esto es muy frecuente. En la actualización, en un curso que fuimos, nos comentaban que los pacientes que tienen VIH, que tienen relaciones con otros pacientes con VIH, aumenta el riesgo de que haya una combinación genética y de que de alguna manera ese virus se vuelva un virus resistente por combinarse con el virus de la pareja que también tiene VIH y entonces genera una resistencia y cuando genera resistencia pues en ese momento cambiar por lo menos 2 fármacos de los 3 fármacos que estamos dando. Acá les pongo los nombres de los fármacos. Estos son inhibidores de la transcriptasa inversa, análogos a nucleósidos. Estos son inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos. Estos son inhibidores de proteasa, inhibidores de integrasa, inhibidores de entrada y de fusión y terapias combinadas. Y con eso por fin acabamos. Tratamiento no les voy a preguntar más que lo que hice énfasis en lo de embarazadas. Y gracias por su atención a todos y que tengan una excelente noche. Nos vemos el día viernes para su examen. La mayor parte de las preguntas van a ser sobre VIH. Unas 2 preguntas van a ser sobre úlceras genitales. Vamos a hablar sobre chancro duro, chancro blando, úlceras por herpes. Vamos a preguntar también en el examen vaginitis, vaginosis y y tuberculosis. Eso va a ser su examen del día viernes. Bueno, chicos, pues que tengan una excelente noche. Si tienen alguna duda, pues no duden en escribirme y me voy a dormir. Gracias.